Hare Krishna, buenas tardes. Mi nombre es Hari Murari Das. Seguimos con la lectura del Srimad Bhagavad Gita. Estamos en el capítulo 9, el texto 15 al que toca hoy, que corresponde al día de hoy. Quiero agradecer a Chitrak Prabhu, que una vez más me invitó a dar la charla el día de hoy. Bien, esta vez no tuve contacto con Narayan Rishi, pero asumo que él sigue estando encargado de la parte tecnológica del servicio para dar las clases, así que también le agradezco a él porque siempre fue un soporte, una ayuda muy grande para que podamos estar dando estas clases, estas charlas, sobre todo que estuve teniendo algunos problemas técnicos, él lo resolvió muy, muy expertamente. Fernando Gutiérrez, creo que es Vittorio Prabhu, mi hermano espiritual, está ahí, así que Hare Krishna, saludo. Bien, ahí vamos a empezar con el Jai Radha Madhava. Mis disculpas, no soy un experto músico, pero hacemos lo posible. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopitana Vallabha Girivaradhari Gopitana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya 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 Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada
Gurudev, Gurudev, Gurudev Chayo Chayo Gurudev. Srila Prabhupada ki jai. Bien, quiero agradecer a Bhai Hari, a mi hijo, que no, gracias, no se decidía qué instrumento tocar, estaba con una mridanga en una mano, un teclado en la otra y ahí haciendo malabares con un gong. Así que bueno, muchas gracias. Danishta también, mi esposa que está acompañándonos con el Jai Radha Madhava. Así que muchas gracias nuevamente Chitrak Prabhu, te había conectado, entonces muchas gracias por la confianza depositada nuevamente para que podamos seguir con el estudio del Bhagavad Gita. A Vittorio Prabhu nuevamente, saludo, mi querido hermano espiritual. Swakiya Devidasi está ahí conectada también, una amiga de la familia. Y bien, entonces ahí seguimos con la lectura del Srimad Bhagavad Gita, como decía, y vamos a leer la traducción como es de mi gusto, leer la traducción del Jai Radha Madhava que dice, es una canción, un poema de Bhaktivinoda Thakur, que Prabhupada nos lo mostró, nos trajo, digamos, esta canción y recomendó cantarla antes de las clases, las charlas, porque evoca, digamos, evoca el mundo espiritual, entonces nos permite tener un vislumbre de lo que es el mundo espiritual, qué es lo que sucede en el mundo espiritual. Y entonces dice, todas las glorias a Radha y Madhava, son nombres de Krishna y de su consorte, de Radha Madhava, ellos se divierten en los jardines de Vrindavan. Krishna es el amado de las gopis, el que levanta la colina de Govardhan, el amado hijo de Yashoda, el atractivo encanto de los habitantes de Braya y quien recorre los bosques a orillas del Yamuna. Bien. No me extendí una explicación de Radha y Madhava porque como somos poquitos conectados y creo que hasta el momento, claro, somos poquitos los conectados y los conozco, entonces saben que Radha y Madhava son Krishna, el aspecto último de Dios y el aspecto femenino también de Krishna en el mundo espiritual. O sea, en realidad, claro, Srimati Radharani a veces se explica como la forma femenina de Dios, claro. Y al mismo tiempo como una devota excelsa, o la devota número uno, la devota más importante de Krishna. Y esto es súper importante porque en el mundo espiritual hay una reciprocidad amorosa entre Krishna y sus devotos, entre Dios y sus devotos. Y Radharani cumple esta función así como bien particular, que es al mismo tiempo el ser más querido por Krishna, al mismo tiempo puede ser una manifestación como femenina de la Suprema Personalidad de Dios, y al mismo tiempo es la devota más magnánima, es la que nos está entregando la posibilidad de hacer servicio a Krishna, de conectarnos con Krishna, con Dios. Bien, entonces ahí vamos a seguir con la lectura del Bhagavad Gita. Hoy estamos en el capítulo 9, que es un capítulo muy, 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 muy lindo. O sea, bueno, todo el Bhagavad Gita es muy lindo, muy agradable de leer, o sea, muy nutritivo, muy todo. El libro filosófico número 1. No quiero sonar con esto como fanático, pedante, pero es un libro que trasciende, digamos, cualquier comprensión filosófica particular, digamos. Siempre es aceptado como por todo el mundo, digamos, como un libro de filosofía muy, muy rico. Y entonces hoy estamos estudiando el capítulo 9, que es el capítulo donde está condensado, digamos, todo, no sé si condensado, pero está explicado el servicio devocional en su estado puro. El Bhagavad Gita es un libro de filosofía, es un libro de yoga. Todo este tiempo estaba analizando, hay muchos practicantes de Bhakti Yoga, muchos devotos hoy por hoy que son exponentes en universidades como Iridananda Maharaj, que él da charlas en Harvard, es profesor de Harvard, si no me equivoco, en algún momento fue profesor de Harvard. O Krishna Kshetra Maharaj, que es otro de los devotos que admiro tanto, él también tiene su lugar ahí en Oxford, en distintas...
Hay como distintos devotos que están haciendo presentaciones como a nivel académico, el Bhagavad Gita, y siempre el Bhagavad Gita es muy respetado por todos los académicos, los filósofos, personas que entienden mucho de filosofía, todo tipo de filosofía. El Bhagavad Gita siempre es completamente respetado. Y bien, pero el capítulo 9 tiene una particularidad que es... que se escucha un poquito, gracias. Entonces el Bhagavad Gita tiene una particularidad que es, el capítulo 9 del Bhagavad Gita tiene esta particularidad que está hablando del servicio devocional en su máxima expresión. Entonces, en este capítulo la filosofía queda un poquito de lado, quizás si se quiere, porque se empieza a comprender algo más profundo, más que todo un conocimiento filosófico. Todo esto de la academia, me fui porque también en estos días estaba pensando, claro, cómo esta filosofía es tan rica que se puede presentar a nivel académico, a nivel universidad, pero también hoy en día estamos viviendo como un mundo donde hay una actividad que se puso muy, muy de moda. Esta actividad es el yoga. Y entonces me puse a analizar, a pensar un poquito en el yoga, que si bien es algo que todo el mundo o mucha gente está haciendo hoy por hoy, también el yoga se puede presentar como podría ser una carrera en la universidad. Todo este tiempo estuve pensando. Hay como distintos niveles de yoga y podría hacer un estudio. De hecho, hay un devoto que es de Indonesia. Perdón, ahí nos metemos en el Bhagavad Gita. Akshay Baladeva Prabhu, mis reverencias. Bien, y entonces hay un devoto que es de Indonesia y que él hizo un posgrado. Su posgrado se trató de Bhaktivinoda Thakur. Él estudió en Inglaterra, creo que en Oxford. Él es de Indonesia, pero su madre, que también es devota, sus papás son devotos, son de Inglaterra. O uno de los dos es de Inglaterra. Perdón, no, el papá creo que es japonés, la mamá es de Inglaterra, él nació en Indonesia. Algo así, perdón si me estoy equivocando. Y él hizo su posgrado en Bhaktivinoda Thakur, uno de nuestros santos y una de nuestras personas más queridas en nuestra tradición. Y claro, el yoga en sí podría ser una carrera universitaria, porque tiene como finalidades tanto filosóficas como también beneficiosas para el cuerpo. De hecho, hay una universidad de España, creo que da el yoga como parte de la carrera, como de la facultad de medicina, una cosa así. Entonces el yoga es muy amplio y se puede presentar en muchos aspectos, por eso es tan rico. Y estaba pensando cómo, el Bhagavad Gita explica estos distintos procesos de yoga. En los primeros capítulos, el 1, es una descripción más o menos de dónde se habla, dónde se expone el Bhagavad Gita, pero el 2 y el 3 estos capítulos nos están hablando de cómo liberarnos del cautiverio, el mundo material. Si nosotros entendemos el mundo material como un lugar donde no podemos alcanzar nuestra máxima plenitud como seres, digamos, muchos filósofos argumentan esto, ¿no? Que el mundo material en realidad, algunos lo describen como algo negativo, otros como algo positivo, hay una mezcla de ambas cosas también, pero hay muchas filosofías no hablan de que tenemos que buscar algo más, algo que está por encima de esto. Entonces, claro, el Bhagavad Gita en sus capítulos 1 y 2 nos explica cómo salir de este enredo, cómo iluminarnos. Del 2 hacia adelante, Krishna se empieza como a introducir, empieza como a mostrar más o menos quién es él. Por acá hice mis apuntes, mis machetes. Me acuerdo, hoy estaba, claro, es como a partir del 3 y sobre todo el 7 y 8 es como Krishna nos empieza a dar el conocimiento de cómo llegar a él. En los primeros, 1 y 2, es más o menos cómo trascender el mundo material, las modalidades. Después él se empieza a introducir, empieza como a mostrar cómo uno puede llegar a él. Y claro, pero el capítulo 9, que es el que nos toca hoy, ahí directamente Krishna dice, acá estoy, la perfección del yoga es conocerme a mí. Esto es entonces el texto 2, que es uno de los textos más lindos que hay en el Bhagavad Gita, Raya Vidya Raya Guhyam Pavitra Nidan Utamam, Pratyaksha Bhagaman Dharmyan Susukam. Susukan, esa palabra me encanta. Su es como super, Sukan es felicidad. Susukan Kartun Abhyayan, Kartun viene de hacer, entonces de practicar, se practica. Estoca Krishna, Sergio estoca Krishna.
Parolaro dice no a la vacuna obligatoria. Bueno, comentario del devoto. Y hay como distintas, no me quiero ir por ahí, yo no sé, o sea, no quiero hacer como un culto a mi persona, soy bastante egocéntrico, como la mayoría de los argentinos lo somos, nacimos con este guna y karma. Pero digamos, si hay algo que yo cuando me analizo, me siento afortunado de haber podido presentar la filosofía de que soy devoto. Me hice devoto al poquito tiempo que estaba dando clase, en algún momento estuve como encargado ahí administrativamente de la educación, en un punto dando... Y siempre me gustó esto y siempre me sentí con la libertad de poder dar, digamos, mi opinión de la filosofía y nunca me sentí censurado, nunca sentí eso. Esto es algo que en lo particular siempre le agradezco, pero siempre también traté como de presentar la filosofía lo más sensato y puro posible, como Prabhupada nos entregó. Y hoy en día, con este mundo tan convulsionado en el que estamos viviendo, que sí vacunas, no, hay devotos que piensan una cosa, devotos que piensan otra, y como dice mi maestro espiritual, no somos robots. Cada devoto tiene la libertad de pensar como necesite pensar, como él considere pensar. Y nosotros estamos en Bhakti Yoga porque descubrimos que el Bhakti Yoga parece ser que es una filosofía demasiado elevada y nos sirve, y nos sirve. Y siempre tenemos que tratar de profundizar en el Bhakti Yoga. Mientras tengamos deseos materiales, vamos a estar con estas dualidades, si algo sí, si algo no, pero cuando el Bhakti Yoga se vuelve como profundo, ahí trascendemos todo eso, y eso también lo explica el Bhagavad Gita. Sarva Dharma Paritya Chamani Kanchanam Braya. Entonces, trasciende todos los dharmas, trasciende todas las posturas, trasciende todas las religiones y entrégate a mí. Eso también es lo que está hablando el capítulo 9. Entonces, claro, como seres humanos, también en nuestro estado que estamos condicionados y mezclados, ahí espero que no haya nadie como nuevo por ahí, porque no estoy, digamos, chai, con o sin vacuna, Harikata. Claro, con o sin vacuna igual hay que hablar de Krishna, eso es lo importante. Eso digo que no haya nadie nuevo, porque si hay alguien nuevo debieran avisarme, así puedo parar y explicar alguna palabra en sánscrito o alguna palabra filosófica que se vuelva difícil. Pero bueno, entonces el punto es que este Bhagavad Gita, volviendo al tema por el que nos trajo hoy, estamos estudiando el capítulo 9. Krishna acá se manifiesta, él dice, estoy acá, soy la suprema personalidad, soy una persona, porque, bueno, vamos a leer el significado y ahí retomamos un poquito de esto, porque si no también voy por las ramas y después cuesta como centrarnos nuevamente. Entonces vamos a leer el Bhagavad Gita. La invocación: Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Me fui quedando sin voz, perdón. Entonces dice el 9.15, dice: Jnana Gyanyeshu Achapyanye Yajanto Manupasate Ekattvena Prittattvena Bahuda Vishvato Mukam. Yagyena, mediante el cultivo de conocimiento, ya también, api, ciertamente, añe, otros. Yajanta, sacrificando, man, a mí, upasate, adoran, ekattvena, en la unidad, prittattvena, o prittattvena, en la dualidad, bahudha, en la diversidad, vishvata mukam, y en la forma universal. Traducción por su ina y amorosa gracia, Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Otros, que hacen sacrificio mediante el cultivo de conocimiento, adoran al Señor Supremo como aquel que no tiene igual, como aquel que se ha diversificado en muchos y como la forma universal. Significado. Este verso, también por Srila Prabhupada, este verso constituye el resumen de los versos anteriores. El Señor le dice a Arjuna que aquellos que solo siguen el proceso de conciencia de Krishna y que no conocen nada aparte de Krishna reciben el nombre de Mahatmas. Sin embargo, hay otras personas que no están precisamente en la posición de Mahatma, pero que también adoran a Krishna, aunque de diferentes maneras. Algunos de ellos ya se los ha descrito como los afligidos, los necesitados, los indagadores y aquellos que se dedican al cultivo de conocimiento. Pero hay otros que son aún más bajos y a ellos se los divide en tres grupos. Aquel que se adora a sí mismo considerando que él y el Señor Supremo son uno. 2. Aquel que inventa una forma del Señor Supremo y la adora.
3. Aquel que acepta la forma universal, el Vishvarupa, de la Suprema Personalidad de Dios y la adora. De estos 3, los más bajos de todos, aquellos que se adoran a sí mismos como el Señor Supremo y que creen que son monistas, son los que más abundan. Esa gente cree que Él es el Señor Supremo y en ese estado de conciencia se adoran a sí mismos. Esto también es un tipo de adoración de Dios, pues ellos pueden entender que no son el cuerpo material, sino que de hecho son alma espiritual, a menos ese sentido impera. Por lo general, los impersonalistas adoran al Señor Supremo de ese modo. La segunda clase comprende a los adoradores de los semidioses, aquellos que mediante la imaginación consideran que cualquier forma es la forma del Señor Supremo. Y la tercera clase comprende a aquellos que no pueden concebir nada más allá de la manifestación de este universo material. Ellos consideran que el universo es la entidad u organismo supremo y lo adoran. El universo también es una forma del Señor. Om Agyanati Mirandasya Ginanchana Shalakaya Chakshuru Militan Yanatasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Viravahu Prabhuriti Namine Shri Shri Vrindata Vivirapada Pankajayane Prabhupada Nuvadaya Namaha Shri Viravahave. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gaurvani Prachane Nirvishesha Shunadadi Paschatya Shatanine. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Chagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanu Sudedei Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatruvacha Kripa Sindhu Vacha Patita Nampa Nevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chaya. Bien, entonces ahí invocamos, digamos, a nuestros maestros espirituales, mi maestro espiritual, nuestro maestro espiritual superior, el Paramaguru, que es Srila Prabhupada, y a toda la cadena de sucesión discipular. Estamos mostrando nuestra acreditación. Es cuando un niño se siente así como orgulloso de sus hermanos mayores o de su padre. Lo mismo nosotros estamos haciendo, estamos ofreciendo respetos a la cadena de sucesión discipular y estoy mostrando mi acreditación. Ojo, a mí me acompaña mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, y toda la cadena de sucesión discipular que nos vincula con Srimati Radharani y el mundo espiritual. Entonces, estaba escuchando una charla, una discípula de Prabhupada que estaba diciendo que después de 40 años de conciencia de Krishna decía que a ella le gustaba ahora, cuando leía los libros de Prabhupada, más que leer los libros de Prabhupada, ella le gusta orarle a los libros de Prabhupada. Entonces considera que la lectura es una oración. Y lo mismo pasa cuando nosotros recitamos estos mantras. Cuando nosotros recitamos... ¿Lo puedes levantar porque es un poquito de ruido? Cuando nosotros recitamos estos mantras, entonces no solamente lo tenemos que hacer de forma automática, o sea, no debiéramos hacerlo de forma automática, pero no solamente lo debiéramos repetir, sino también debiéramos entender. En este momento le estoy ofreciendo mi respeto a mi maestro espiritual. Mi maestro espiritual es la causa de que en este momento pueda estar hablando un poquito de Krishna. Y mi maestro espiritual me presentó a Srila Prabhupada, que Srila Prabhupada es el Patita Pavana. Pavana significa salvador, es el salvador del mundo entero, el salvador del universo, de los más caídos. Patita significa caídos. Pero más allá del salvador de los más caídos, es el salvador del universo entero. Si alguno no se considera caído, igual Srila Prabhupada lo puede salvar. Entonces, esto es lo lindo de la conciencia de Krishna en el Bhakti Yoga. Muchos de los procesos son ascendentes. El yoga muchas veces es ascendente. En los primeros capítulos habla de esto, de Ashtanga, de Dhyana, el karma. Son procesos ascendentes donde implica un sacrificio de nuestra parte. Pero el Bhakti es descendiente porque proviene de la misericordia de Krishna, de algo superior que se manifiesta a través del maestro espiritual, nos está dando esta energía suprema para que podamos seguir en el sendero del Bhakti. Esto es muy bonito. Entonces, bien, le pido disculpas si hay un ruido
Es muy agradable para mí en lo personal tener la compañía de mi familia en la misma habitación cuando estoy dando una clase, pero a veces los niños es difícil mantenerlos en silencio, entonces les pido mil disculpas. Si es que se escucha. Bien, entonces decíamos que en este momento de Krishna ya empieza a hablar del Bhakti y en el significado Prabhupada enumera otros tipos de practicantes de vida espiritual. Está hablando o sea, claro, según Vishwanath Chakrabarti Thakur, entonces en este texto se está hablando como de distintos practicantes de vida espiritual. Y hay un tipo de practicantes que son los Mahatmas, que son los devotos puros. Los devotos puros, como dice el Néctar de la Devoción, Anyavilashitashunyam, ¿no? Este es el texto. Que uno no tiene ninguna motivación. Un devoto puro no tiene motivación, solamente quiere servir a Krishna, no tiene ningún deseo. Pero como también se explica en el cuarto canto del Srimad Bhagavatam, Dhruva Maharaj dice que el Bhakti Yoga es para todo el mundo. Sakama, con todos los deseos. Kama significa deseo y Sa significa todos. O Nishkama, ningún deseo. Para todos es el Bhakti Yoga, sin ningún tipo de discriminación. Entonces, pero bueno, entonces entre los practicantes de vida espiritual están los Mahatmas, los devotos puros, pero después vienen los Sukritinas. ¿Qué son los Sukritinas? El texto en el Bhagavad Gita, en el capítulo 7, en el texto 16, Prabhupada en el significado explica los Sukritinas, o Sukritinas, no quiero la traducción del sánscrito, no, perdón, la fonética del sánscrito, no quiero modificarla mucho. Son estos cuatro tipos de almas que buscan una conexión con Krishna, con Dios, en un principio con Dios. Y después también puede haber un vínculo más profundo con Krishna, entendiendo que Dios es Krishna. Bien, entonces, estos cuatro almas en particular que están buscando una conexión con Dios, en esto se incluyen a los afligidos, a los que buscan dinero, a los que son inquisidores, indagadores, y a los sabios, aquellos que están buscando la verdad absoluta de alguna manera. Pero aún así estos tipos de almas todavía no están en el plano de los Mahatmas, que son personas que no tienen deseos, sino estos tienen deseos. O el deseo de dejar de sufrir, o el deseo de obtener algún tipo de riqueza, algún beneficio material, o el deseo de inquirir acerca de qué es este mundo, o el deseo de buscar a Dios. Quiero conocerlo a Dios, quiero conocer la verdad, pero aún así hay un deseo. Todavía no hay un bhakti puro, una devoción pura por Krishna. Pero por encima, por debajo, perdón, de estos tipos de practicantes de vida espiritual, nos encontramos que ahí Prabhupada hace el significado. Por eso es que ahí paré, digamos, de hablar y me quise meter en la lectura del Bhagavad Gita. Ahí ya se empieza como a mencionar a otro tipo de practicantes de vida espiritual, que ahí Prabhupada los enumera como practicantes en modalidades bajas. Que ahí se puede encasillar a los gyanis. Ahí aparecen los gyanis. Entonces están los gyanis, los sukritinas y los devotos puros, los mahatmas. Dentro de los gyanis hay una clasificación de 3. A los gyanis también se los pueden conocer como brahmavadis. ¿Qué significa brahmavadis? Se explica que el conocimiento de Dios se puede comprender de distintos tipos de niveles. Comprender a Dios como una energía que está diseminada por todas partes. Esto es una comprensión brahmavadi, o sea, un brahman, energía, que está por todos lados. Hay una comprensión paramatma, que es la que aspiran los yogis, los dhyanis, con D, dhyanis, que es que buscan a Krishna en el corazón. Una conexión con Krishna, un aspecto cuántico también, si se quiere como vincular con otro tipo de conocimiento. Porque las personas que buscan a Krishna en el corazón empiezan como también a tener conexiones con energía superior y empiezan a tener poderes. También Prabhupada explica que esto es una trampa. Por un momento empiezan a tener tantos poderes que terminan creyendo que son Dios. Pero hay otro grupo que ya se piensan que son Dios, y esos son los mayavadis, que ellos en su comprensión entienden de que todos somos Dios. Y claro, no hay ningún tipo de diferencia entre Dios y nosotros, pero nosotros somos seres
contaminados por la modalidad de la naturaleza material. Gustavo Rupel, Gustavo, también, no lo había saludado antes, así que lo saludo ahora. Tengo una deuda, él me escribió hace muchos años pidiéndome el pranam de mi guru y yo sí, lo sigo teniendo, un problema con las redes sociales, que no respondo inmediato. Y a veces ese no respondo inmediato pasan años, 5, 10 años, y después me doy cuenta, cierto. Bueno, mil disculpas, Gustavo. Bien, entonces, dentro de este grupo, que Prabhupada lo enumera como los más bajos, están los que se piensan de que todos somos Dios. Y a esto un discípulo de Prabhupada, uno creo que él estuvo en la primera iniciación, es un maestro espiritual, no viene a Sudamérica, sí me imagino. Ahí me dice Gustavo Chacón, si no el programa, me imagino, pues tantos años, mil disculpas. Y claro, hay este maestro espiritual que estuvo en la primera iniciación de Prabhupada, si no me equivoco. Creo que en la biografía de Prabhupada él era Willy, me parece, no sé si memoria ahora me está ayudando. Y él después, su nombre iniciado es Ravindra Swarup. Ravindra Swarup, él se volvió un maestro espiritual, es considerado uno de los filósofos más eruditos dentro de ISKCON, pero no tuvimos la fortuna de tenerlo por Sudamérica. Y Ravindra Swarup, él escribió un libro, y en este libro él explica que los mayavadis hacen putana yoga. ¿Quién es Putana? Putana es una bruja que trató de envenenar a Krishna, disfrazándose de una mujer muy hermosa de los planetas celestiales y que venía como a amamantar a Krishna. En la cultura védica, hoy por hoy quizás sería como algo extraño, pero en la cultura védica era en la tradición, había una tradición de que otra mujer podía amamantar a un niño. Hoy por hoy quizás suena un poco extraño, pero 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 claro, esta mujer se disfrazó así como un ser muy atractivo, como una semidiosa. Todo el mundo decía, ay, una semidiosa, ha venido Incluso Madre Yashoda. Sí, Madre Yashoda, todo en el mundo espiritual, todos quedaron cautivadas por la belleza de esta mujer. Entonces se acercaron a hablarle y ella propuso que quería alimentar a Krishna y entonces muy amablemente le entregaron a Krishna y ella se puso a amamantar, pero ella tenía una finalidad oculta, que era matar a Krishna. Entonces por eso su nombre era Putana. Y entonces por eso Ravindra Swarup en su libro escribe Putana Yoga, porque yoga es una conexión con Krishna, pero es una conexión extraña, porque ahí ella se disfrazó como que quería hacer un servicio a Krishna, pero finalmente su objetivo era matarlo. Entonces a veces se explica que estas personas, por eso Prabhupada lo menciona ahí como un nivel muy bajo de vida espiritual, a veces adoran a un tipo de forma de Dios. La adoran, pero su finalidad es aniquilar a Dios. Ok, Dios no existe, yo soy Dios. Se ponen en una postura como Dios. También a veces uno está en una filosofía parecida, pero por ingenuidad, porque no conoce muy bien acerca de la profundidad de la vida espiritual y piensa que está bien, todos somos Dios. Ok. Pero hay otras personas que tienen mucha comprensión, mucho estudio, pero quieren ser Dios. Entonces, a esto se hace alusión con los Mayavadis, y Ravindra Swarup Prabhu hace alusión como Putana Yoga, como disfrazarse de un devoto, ¿para qué? Para finalmente matar a Dios, a Krishna. Y entonces, dentro de estos tres tipos de gyanis, decíamos, entonces está, claro, Prabhupada dice aquel que se adora a sí mismo, porque claro, como soy Dios, entonces yo soy digno de adoración, dice él. Y está aquel que, estoy viendo el machete también, antes me acuerdo que antes a mí me gustaba sentarme en la Vyasa sin improvisar, esto inflaba mi ego, digamos. Pero después descubrí, con el tiempo, en la maduración del proceso de la vida espiritual, entendí que tener más o menos un lineamiento, o sea, y anotar algunos puntos también es importante por respeto también a la audiencia, poder dar algo como más pauteado para justamente no irse. Yo antes me iba mucho por las ramas, hablaba muchos tópicos y claro, la vida espiritual es un proceso donde se trata de la autopurificación. Entonces, claro, yo me sentía muy importante, podía hablar muchos temas, esto, pero después me di cuenta que en realidad era una manifestación del ego, y esto es lo bueno de la vida espiritual,
que nos va llevando a purificarnos y aprender. Entonces hoy por hoy me parece también importante tener las anotaciones para no irme por las ramas haciendo un alarde, digamos, de algo que no es. Entonces también está aquel que idea de alguna forma el Señor y la adora, pero esto habla acerca de los semidioses, estas personas que... Ay, es que cuando mueves el autito se escucha muy fuerte. Gracias. Entonces, estas personas que adoran, digamos, alguna forma de semidioses, claro, consideran que es Dios. Hay veces que se considera que en la India, digamos, hay muchos dioses y se adoran a muchos dioses, pero en realidad también eso es una comprensión parcializada. No hay muchos dioses. Hay un Dios supremo, que es Krishna, pero hay muchos seres superiores que están en como el nivel de semidios. Y hay personas que adoran a estos seres superiores pensando que son Dios. Y también entonces Prabhupada sigue explicando que de entre estos tres tipos de Jnani, el superior dentro de los Jnanis es aquel que adora al Virat Rupa. ¿Qué es el Virat Rupa? La forma universal de Krishna. O sea, que está pegada a la forma material del universo y mira las montañas y se acuerda de Krishna. Hay una descripción también que se hace en la escritura, las montañas, las cordilleras como la columna de Krishna, y entonces empieza como a ver en el universo la forma de Dios. Y se explica dentro de los Jnanis. Esta es la concepción más elevada. Aquel que está en este nivel de comprensión se puede decir que está como bien encaminado, porque esto le da el pie para poder entender a un Krishna como persona. Permiso. Entonces, y de esto se trata este capítulo 9, donde Krishna dice, yo soy una persona. Y entonces, como decíamos, del 1 al 3, no, perdón, esto no decíamos, lo voy a decir ahora. En el capítulo 9, Krishna empieza diciendo, ok, Arjuna, como no me tenés envidia, eso es un buen punto. Ya no hay envidia, o sea, no hay un deseo de hacer putana yoga, como decía Ravindra Swarup. No hay envidia de Krishna, acepto, hay un ser superior, es Krishna. Porque si no aceptásemos que Krishna es un ser superior y una persona igual que nosotros, ¿qué sentido tendría el Bhagavad Gita? Esto lo explica Prabhupada en el capítulo 2, se habla mucho de esto. Que el Bhagavad Gita sería una literatura mundana, común y corriente, no tendría tanta relevancia para el mundo de los espiritualistas. Pero sin embargo esta relevancia está. Todo el mundo acepta la posición del Bhagavad Gita. Entonces, claro, es claro que este Bhagavad Gita lo habló Krishna, Dios. Entonces le dice Krishna, Krishna le dice a Arjuna, ya que no me tenés envidia, te puedo empezar a explicar otras cosas. Y entonces así empieza el capítulo 9. Y... porfi, es que de verdad... creo que se escucha, no sé si me pueden dar un feedback, porque una vez me dijeron, me pasó una situación similar y me dijeron que se escuchaba muy fuerte, que porfi, te pido por favor, te quedas ahí tranquilito, quietito, escuchando, porfi. Vale. Entonces, bueno, ¿dónde estamos? Me perdí, ¿dónde estamos? Claro, entonces Krishna ve que Arjuna no tiene envidia, entonces empieza a dar otro conocimiento, y ahí está el texto 2 que decíamos al principio, Raya Vidya Rajabhujam, Pavitra Niyanutamam, Pratyaksha Bhagaman, Dharmyan Susunka Tunavidyan. Y ahí dice, Susukan es que se practica con mucha felicidad, super Sukan felicidad. Pero ahí también se explica que esto es algo confidencial, pues se explica, por ejemplo, en los primeros 2 capítulos del Bhagavad Gita se dice que es confidencial, del 3 al 8 se dice que es más confidencial, pero el 9 es lo más íntimo que pueda haber en comprensión espiritual, el capítulo 9 del Bhagavad Gita. Y entonces hasta el capítulo 10 de este 9, Krishna explica su relación con el mundo material, y del 11 al 19,
ya empieza como una comparación así entre un bhakta, un devoto, con estos tipos de espiritualistas, con los gyanis, con los que adoran a semidioses y demás. Pero después del capítulo 20 en adelante, Krishna ya dice, ok, cuando alguien se entrega a mí, me vuelvo amigo de esa persona. Ahí Krishna ya empieza a... Primero, antes de volverse amigo, Krishna empieza a hablar que la persona que se entrega a él ya no tiene que tener miedo, que él va a estar para protegerlo, que Krishna protege a los devotos, que Krishna acepta sus ofrendas, y ahí ya se empieza como a hablar del servicio devocional. Justamente Krishna empieza a aceptar. Siempre digo que esto que explicaba un hermano espiritual de Prabhupada, que decía que el Bhakti es una ley de ida y vuelta. Uno se entrega un poquito a Krishna, Krishna se entrega más a nosotros. Entonces ahí Krishna empieza a explicar, le empieza a decir, aquel que me ofrece cosas, yo lo recompenso. Empiezo a darle conocimiento, claro, porque en el capítulo 9, conocimiento es Bhakti. En los capítulos anteriores, conocimiento eran cómo salir del mundo material, cómo tener una conexión con Dios, pero en el capítulo 9, conocimiento es Bhakti. Entonces, ella, Krishna, a partir del 27, se manifiesta como un devoto, se manifiesta como un amigo de su devoto. Ya es un bien queriente, es un Bhakta Vatsala, es aquel que está ahí como pendiente de las necesidades del devoto. Es un amigo, es en relación a esto, bueno, el último texto del capítulo 9, el 34, que después se repite en el 1866, que dice, vamos a buscar, el 34 dice, del capítulo 9, siempre ocupa la mente en pensar en mí, vuélvete devoto mío, ofréceme reverencias y adórame a mí, estando completamente absorto en mí, es seguro que vendrás a mí. Y en el 1866 dice, abandona todas las variedades de religiones, ya lo citamos también hoy, y tan solo entrégate a mí, yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. Entonces ahí Krishna está diciendo, ok, entrégate a mí, yo me vuelvo tu bienqueriente, tu benefactor, no te va a faltar nada, no vas a necesitar nada. Y para eso tenemos que llegar al nivel de Nishkama, de Ananya, de fijo, estar fijo en Krishna, de tener una devoción exclusiva, es como... Gaur Govinda Swami, él comentaba el pasatiempo, contaba una historia de un niñito, tenía 5 años, que era una familia muy pobre, y él tenía, para ir al colegio, tenía que pasar por la selva, y entonces él tenía miedo, y un día le dice a la mamá, es que me da mucho miedo cruzar la selva, hay muchos animales feroces. La mamá le dice, no tengas miedo, Gopal te va a ayudar. Cada vez que necesites ayuda, di, Gopal, amigo, ayúdame, por favor. Entonces, entrégate a Gopal te va a ayudar. Entonces ahí el niñito, con 5 o 6 años, iba al colegio, y cuando se le presentaba alguna dificultad, aparecía un tigre o algo que tenía que pasar por una selva, le decía, Gopal, hermano, amigo, ayúdame. Y entonces ahí aparecía Gopal, Krishna, y lo ayudaba. Lo mismo pasó en una ocasión que había una fiesta en el colegio, así como a veces para el Día de la Patria se hacen fiesta en el colegio. Bueno, en esta ocasión, no me acuerdo qué celebración era, y todos los niños tenían que llevar algo. El maestro sabía la situación de pobreza de Gopal, del niño, que no recuerdo el nombre ahora, y entonces le dice, bueno, tú eres muy, muy pobre, entonces tráeme una monedita, ahora no me acuerdo cuánto era, la mitad de una rupia, una monedita, y con eso estamos. Entonces va y le dice a la mamá, en el colegio vamos a hacer tal celebración y tengo que llevar una monedita. Y la mamá le dice, son muy pobres, ni siquiera eso puedo darte, pero yo sé de alguien que te puede ayudar, tu amigo Gopal. Entonces va este niño al bosque, a la selva, y dice, Gopal, hermano, amigo, ayúdame, y aparece ahí Gopal, Krishna. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es que en el colegio vamos a hacer una celebración, y soy muy pobre, no puedo llevar nada. Me gustaría llevar leche. Y entonces Krishna le da un poto y dice, sí, pero esto es muy poco, pues tengo que entregar leche para todos mis compañeros.
Y entonces Krishna dice, no te preocupes, en la medida que vayas vaciando el jarrito, va a empezar a salir y salir y salir más leche. Y entonces, y esto sucedió, él fue al colegio, fue donde sus compañeros, y exactamente, el maestro le reprochó, pero esto es muy poquito, ¿cómo? Y le dice, no, mi amigo Gopal me dijo que una vez que vierta la leche va a empezar a caer y caer y caer más leche. Y entonces, y eso se da la simpleza, justamente, él no tenía ningún deseo, era un niño simple y creía completamente, nosotros nos podemos a especular y empezamos por distintas etapas de comprensión y analizamos y si obtengo esto y si pierdo esto y lo otro no, pero cuando alguien se entrega a Krishna se vuelve nuestro benefactor último y esto pasaba con este niño, como él no tenía duda, Krishna me va a ayudar, Gopal me va a ayudar, entonces Gopal le manifestaba la leche. Lo mismo también hay otro pasatiempo muy hermoso en los Santos de Braya, escrito por Adikeshava Prabhu, un hermano espiritual de Prabhupada, un hermano muy querido por Prabhupada. Prabhupada nunca hizo ningún problema, ninguna objeción acerca de este hermano espiritual. Prabhupada le permitía escribir en la Back to God y demás. Y entonces en los Santos de Braya son todas historias de devotos que están en este nivel, en esta plataforma de Mahatmas, que tenían relaciones directas con Krishna. Y entonces también había un devoto que se llamaba Bandhu. Bandhu significa simple, significa simple. Podemos dar un significado más despectivo, pero no es la idea. Amigo también se dice. Una traducción está pensando en Jagat Bandhu, también un devoto muy querido por mí, el Jagat Bandhu Prabhu, que claro, Jagat significa el mundo entero y Bandhu es amigo del mundo entero. Pero claro, Bandhu a veces la traducción es como amigable, como amigo, como simple, como es simple, él puede ser amigo de todos. Entonces, eh, entonces este Bandhu, él iba todos los días a pastorear, él tenía un guru que era creo que era del linaje de Nityananda Prabhu, era un, un, un familiar de Nityananda Prabhu, si no me equivoco. Entonces tenía un guru muy respetable. Pero Bandhu era muy simple, él iba a pastorear y de repente en una ocasión se encontró con Krishna, en el bosque. Le dijo, ¿tú quién eres? Yo soy Nandalala, le dijo. Creo que Nandalala, no sé. Nandalala, qué bueno, y se empezaron a hacer amigos. Y entonces le dijo, Krishna lo invitó a una fiesta a Bandhu. Y Bandhu dijo, ok, voy a venir, pero voy a venir con mi guru. Y entonces Krishna le dijo, no quiero que venga tu guru. Entonces Bandhu se puso muy mal. Permiso. Entonces Bandhu dijo, si mi guru no viene, no quiero nada contigo. No quiero nada con vos. Entonces él rechazó a Krishna porque Krishna no quería que estuviese su guru ahí, o sea que no se malinterprete esto también. Entonces estoy diciendo que para un devoto el guru lo es todo porque el guru es el que entrega a Krishna. Hace poco estaba leyendo también que decía que un devoto debiera ir donde le indica su corazón. Y esto es cierto, muchas escrituras lo dicen. Cuando un devoto refina su bhakti, puede escuchar más a su corazón. Pero también el devoto entrega su corazón a Krishna, al guru, porque el guru es la persona, uno tiene que escudriñar muy bien a todos los gurus para ver quién va a ser el guru, porque uno le entrega su corazón al guru y el guru maneja nuestro corazón. Después, en una etapa superior, el guru maneja nuestro corazón y para nosotros está bien eso, pues nosotros escudriñamos lo suficiente para entender que esta persona es la que va a comandar mi vida por el resto de mis vidas. Entonces, por eso es tan importante la posición del guru. Entonces Bandhu dijo, no, Krishna, si mi guru no puede venir, yo no quiero nada. Y esto también fue un arreglo para que este guru pudiese tener un darshan de Krishna. Entonces Krishna se sintió tan triste, tan apegado a Bandhu, que dijo, ok, también que venga tu guru. Y ahí todos tuvieron darshan de Krishna. Y esto es la simpleza, esto es Bhakti, entender que Krishna está ahí, es una persona y tenemos un relacionamiento con Krishna. Y tenemos un relacionamiento con todas las criaturas que creó Krishna.
Entonces por eso nunca, nunca, nunca hay que ofender a nadie, nunca hay que ofender a un devoto, nunca hay que ofender absolutamente a nadie, porque todo es parte de la creación de Krishna. Si nosotros nos mantenemos así, con esta simpleza de entender que Krishna está atrás, sosteniéndonos la espalda, y al mismo tiempo viendo lo bueno en toda la creación de Krishna, nuestra vida espiritual está asegurada, va a ser un éxito. Entonces ahí Victoria dice, lo mío, bueno, no sé si esto es algo, bueno, está escrito ahí para todo el público, pero... Entonces, dice Victoria que entonces justamente en conexión con lo que estamos hablando ahí, Vittorio, que está atrás, está diciendo que hay que seguir, aprovechar la vida para seguir al guru de la forma que sea. Eso es fortuna, como... Bueno. Soy un poco emocional siempre. Muchas veces cuando doy charla en algún momento me emociono. Hacía tiempo lo tenía controlado. Pero bueno, ahora surge también esto y sobre todo... Porque, como decimos siempre, me gusta mucho decir, Bhakti es la cultura del aprecio. Es apreciar a Krishna. Pero no solamente apreciar a Krishna, es apreciar a los devotos que se están esforzando por hacer algo por Krishna. Y en un estado superior también es apreciar a toda la creación, porque toda la creación de algún punto está haciendo algún servicio para Krishna, lo sepan o no lo sepan. Y entonces, y esto es el aprecio, o sea, un devoto se encuentra en otro devoto, se aprecia, siempre está buscando la cualidad del otro devoto. Hay veces podemos tener diferencia, empezamos la charla con un tema súper controversial. La charla por un comentario de un devoto. Y podemos opinar una cosa, opinar lo otro, pero nunca tenemos que empezar a criticar al devoto porque opina diferente. En este momento la vida está cambiando, el mundo está cambiando. Se están derritiendo algunos paradigmas, están comenzando otros. Entonces, obviamente, entre los devotos también va a haber unas diferencias de opinión. Algunos van a pensar una cosa, algunos van a pensar otra. Pero da lo mismo, o sea, el mundo es individual, es personal. Krishna, él creó variedades, y entonces en esta variedad Krishna se hace presente en todos los devotos, y todos los devotos tenemos claro, el discernimiento para pensar de manera diferente. Claro, como es un punto, como el Bhakti también es una filosofía muy, muy profunda, a veces también uno tiene miedo como a no desviarse, ¿no? Pero hay una esencia que hay que mantener. Pero después lo demás son detalles y a veces pueden variar. Pero lo importante es el aprecio. No me quiero ir con lo que muy lejos, pero el aprecio, apreciar a los devotos. La vida espiritual se trata de apreciar. De apreciar a Krishna, de apreciar a los devotos. Hace poquito estaba escuchando una charla para si alguien no me conoce. Bien, parece que se está haciendo tarde o no. Se están desconectando varios devotos, pero entonces para si alguien no me conoce por ahí, vengo del mundo del hardcore. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque hace poco estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Vai Goura, que es el cantante de Super Alma, de Sudarshan. El cantante, bueno, un cantante dentro del hardcore, muy importante dentro del mundo del hardcore, y también él es un devoto, hace muchos años que él practica el Bhakti Yoga. Es inspiración para todos los devotos que escuchamos esta música tan extraña, porque para muchos es simplemente ruido, pero para nosotros significa tanto. Y entonces, y él decía que él cuando conoció a los Confort Supremo, cuando estaba escuchando, claro, justamente una entrevista con For Supremo, y él y Abai comentaba, Abai Goura, que él tiene ¿era Abai Goura o era Rodrigo? Ahora no me acuerdo quién de los dos, pero que tenía una deuda impagable con Panchadara Prabhu. Panchadara Prabhu, si ustedes escuchan las clases de ISKCON Buenos Aires, es uno de los oradores. Y Panchadara, de alguna manera, él estuvo ahí acogiendo a los primeros chicos hardcore, entre ellos Abai. Entonces, tiene una deuda impagable. Esas fueron sus palabras.
Y eso es bhakti. Hay un aprecio por los devotos que es impagable. Y eso después Krishna lo va a ver. Krishna se siente súper feliz cuando un devoto glorifica a otro devoto. Eso es bhakti. A veces cuando hay diferentes opiniones dentro del mundo del bhakti, que los hay, y hoy por hoy hay muchísimos, tratemos de manifestar la diferencia de opinión sin ofender, sin criticar, porque las críticas destruyen nuestra vida espiritual. Entonces, inclusive el santo nombre no se manifiesta cuando hay críticas. El santo nombre, si lo queremos cantar de manera pura, tenemos que centrarnos en el santo nombre sin manifestar ningún tipo de crítica hacia nadie. De esa manera, Trinapi Sunichanata Rora Pisa Hisinuna Manina Manadena Kirtaniya Sadahari Kirtan, vamos a poder cantar los santos nombres de manera eterna, si es que nos mantenemos en una posición humilde. Bien, entonces voy a dejar por acá. Quiero agradecer nuevamente a Chitrak Prabhu, a la administración de ISKCON Buenos Aires, que están manteniendo estas charlas, Narayan Rishi Prabhu también por hacer este servicio, a todos los devotos que están escuchando hoy. Es muy agradable para mí reencontrarme con los devotos, aunque sea de manera virtual. Yo me fui de Argentina hace como 12 años. Me consideraba un devoto súper afortunado porque me consideraba muy querido por muchos devotos, por la gran mayoría de los devotos. Hice las cosas como para... Me fui a otro país y de repente por estas cuestiones de la tecnología, que si bien algunas personas me consideran tecnológico, por no sé por qué razón, algún trasfondo psicológico, me costó comunicarme de manera tecnológica con muchos devotos. Entonces hay veces que me cuestiono por qué habré hecho las cosas para perder tan afortunada amistad. No es que se hayan perdido amistades, sino que uno cuando deja de hablar con algunas personas, obviamente se pierde un vínculo más profundo, más fuerte. Pero es súper agradable, cuando me conecto y veo a algunas personas que quiero y aprecio tanto, ahí conectadas, escuchando, que le agradezco a Krishna, a mi Guru, a los devotos, esta fortuna de poder ocuparme en el Bhakti. Y una cosita más que con esto cierro, hablando del hardcore y todo esto. Perdón. Es que como veía que me estaba olvidando, si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, comentarios se hicieron varios de tono gracioso, está bien, me gusta. No sé, siempre que me dan a mí enfrente dando una charla no duden en hacer preguntas. Soy de los que me gusta cortar para continuar con la pregunta. Soy de los que no le tengo miedo a las preguntas complicadas, no le tengo miedo a las preguntas controversiales. Estamos para crecer en el Bhakti. Y si algo controversial necesita ser expuesto para beneficio de la vida espiritual, hay que exponerlo. Entonces, si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor háganlo ahora. Si no, me voy despidiendo. Y claro, si hay alguien tiene deseo de formular alguna pregunta o comentario, mientras tanto voy a comentar algo que claro, estaba escuchando una charla que dio Raghunath, uno de mis Shiksha gurus, cantante de Shelter, y él está diciendo que él cuando comenzó con todo esto de la prédica, él tuvo que predicar en el ambiente del punk, en un ambiente que por esos años era como bien ateo, bien... Y si él lo hizo ahí, él ahora es un profesor de yoga, imaginemos, ¿no? Lo fácil que él decía, ahora es como vender agua en un desierto para él. Y eso es, nosotros estamos dando la filosofía del yoga. Hoy en día que el yoga está en boca de todo el mundo, tenemos que dar esta filosofía, la gente lo necesita. Entonces vendamos este agua en el desierto. Todo el mundo está involucrado en el yoga. Tenemos que dar el Bhakti Yoga, que es el yoga más profundo de todos. Tenemos que darlo con amor, con inteligencia, en la manera que podamos. De una manera u otra, demos Bhakti Yoga, es lo que la gente necesita. Bien, ahora sí, voy a dejar por acá, voy a dar unos minutitos para que hagan unas preguntas. Y Gustavo también dice, no te preocupes, Prabhu Bhakti Sundar Maharaj dijo que los seguidores del Señor Chaitanya somos llorones.
Sí. Gaur Govinda Swami también decía, hice un templo, él fundó el templo de Bhubaneswar en India, hice un templo, una escuela del llanto, él decía Govinda Swami, esto es una escuela del llanto. Los seguidores del Bhakti tenemos que volvernos llorones justamente, pero no artificialmente. En la vida espiritual, Rauna también está diciendo en esta misma charla que antes uno se presentaba a veces, porque se estaba hablando del tema de cómo cambió la conciencia de Krishna, como antes uno tenía que pasar por un ashram, se iba a ir a un templo, y que ahora prácticamente eso no está más en la vida de los devotos, la vida del templo y demás. Y entonces estaba cuestionando, a veces uno que tuvo un poco de vida del templo dice, bueno, en el templo aprendemos algunos detalles que son súper importantes y uno ve que los que no pasaron por la vida del templo no lo aprendieron, pero aún así, Kaustuva, pero hubo otro devoto también muy importante, otro de mis shikshas, él dice que él tenía una amiga cuando eran jóvenes y hardcore. Él se hizo devoto, su amiga no. Su amiga se involucró en drogas y demás, pero ahora se está haciendo devota, ahora hace poquitos años. Y él decía que claro, cuando uno pasó por una vida de ashram, de brahmachari, de monje en un templo, aprende muchas cosas, pero a veces también la experiencia de vida, porque el Bhagavad Gita es enseñarnos cómo la vida espiritual se manifiesta a través de la vida. Las experiencias de vida te llevan a profundizar en la filosofía. Entonces él dice que ahora se pone a hablar con esta amiga que tuvo por ahí dando vueltas, involucrada en cosas bien materiales, pero a veces cuando hablan de temas filosóficos, él encuentra profundidad en lo que ella le dice. Porque tuvo experiencias de vida y esa experiencia de vida le hizo comprender las cosas de manera profunda también. Y entonces Raghunath, volviendo al punto, decía que claro, que antes a veces uno tenía esta vida monástica de templo, se sentaba en la Vyasa-san, y cuando se sentaba en la Vyasa-san se sentía como muy importante. Perdón, estoy en un chiste interno acá con Danista. Con mi esposa. Logré que Abay no hiciera ruido con eso y ahora lo hace Danista. Bueno, sí, ahora Danista me quiere hacer una pregunta también, pero ahí quiero terminar con esto. Entonces, claro, antes uno se sentaba en la Vyasa, se andaba a charlas, se sentía importante, el devoto, el monje, y a veces había como una duplicidad. Una era la vida que uno mostraba y otra era la vida interna. Ahora quizás la vida espiritual, la vida de conciencia de Krishna, el Bhakti Yoga se volvió un poco más, no tanto de templo, sino hacer la vida en casa, con las cosas que uno vive en la casa, con las dificultades que la vida familiar trae, que la vida laboral y demás, pero esto también trajo sinceridad también en la vida espiritual. Esto lo decía Raghunath, que a uno está bien mostrarse tal cual es, porque Bhakti debería hacer eso. Soy esto, con mis dificultades, con mis problemas, con mis anartas. Anarta significa lo que queremos limpiar. Estamos en el proceso Bhakti Yoga para limpiar el corazón. Soy esto, con todas estas cosas que quiero limpiar. Y debiéramos tener la confianza para poder manifestarlo al otro y que el otro cuidara también de esa confianza. Y a veces, claro, antes, quizás con todo este bagaje monástico y demás, a veces uno se mostraba de una manera y quizás internamente también pasaban otras cosas. Entonces es súper importante. La vida espiritual se trata de sinceridad. Con sinceridad, humildad y apegado al pie del loto de Krishna, el Guru, los santos nombres, vamos a obtener el éxito en la vida espiritual. Sí, Dani. Ya, dos cosas cortitas. Una que me llamó la atención, que decías que para poder entender había que tener humildad, que era un requisito. Ser humilde, no tener envidia también, ¿cierto? Entonces a veces las cosas que vemos como emocionales son un requisito para poder practicar Bhakti, y una vez las menosprecia o se va mucho a lo intelectual, ¿cierto? Como sobrevalorando eso. Pero muchas veces para llegar a Krishna necesitamos también de esas cualidades que se ven como, de cierta forma, como emocionales o no tan intelectuales. Entonces quería hacer ese comentario, ese alcance, y ponerlo sobre la mesa. Y también preguntar, bueno, igual hablaste un poquito de eso y ya también en la hora ya no da tampoco para seguir tanto, pero sí, como la situación actual, por ejemplo, el templo acá de Santiago de Chile ahora está cerrado, y con la idea de volver a abrirlo,
Por distintos motivos estamos pasando una situación en la que no se está congregando tanto la gente y este es un movimiento de congregación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ves tú el tema, cómo seguir avanzando con el Bhakti cuando a veces no está tanto la posibilidad de congregarse por una situación mundial, algo que está pasando, lo que Bien. hablas del cambio de Bien. paradigma, pero cortito? Sí, voy a ser cortito porque estamos sobre la hora. Le agradezco a todos los que llegaron hasta acá, a Vittorio Prabhu, que lo quiero mucho, lo aprecio mucho, que él constantemente ahí está escribiendo cosas para hacerme sentir bien. Entonces, claro, la vida espiritual se trata de emociones, la vida última espiritual, el Bhakti Yoga en su estado más puro se trata de emociones. Pero también el Bhagavad Gita dice que hay que adorar a Krishna mediante la inteligencia. Entonces, cuando nuestras emociones están muy vinculadas con el mundo espiritual, el mundo material, perdón, las emociones nos llevan a cualquier lado. Entonces hay que controlar las emociones mediante la inteligencia, mediante la racionalidad, para después sí tener emociones más espirituales y puras. Eso resumiendo eso. Y después lo otro es que, claro, bueno, el Bhakti hay que situarse, digamos, en la posición segura de Bhakti. Y el Sangha, la asociación, el Sadhu Sangha, la asociación con devotos es la posición más segura. Entonces por eso también siempre se dice, en un principio uno tiene que buscar la asociación como de todos los devotos, pero también uno en un momento de su vida tiene como que buscar los devotos que sean conducentes al tipo de Bhakti que uno está sintiendo. Y esto se dice, uno siempre tiene que seguir una línea. Y una línea no es solamente una institución, una línea significa dentro de todos los gurús que vienen a Sudamérica, por ejemplo, que hay en la institución, hay muchos gurús que opinan de una manera, otros que opinan de otro. Todos están apegados a los pies de Prabhupada. Pero hay distintas modalidades. Sí. Hay gurús que yo quiero mucho porque estuvieron presentes en mi vida espiritual desde siempre, pero que por ahí filosóficamente no me hacen el mismo efecto que otros gurús. Por ahí. No quiero, con esto no quiero especular, pero es importante. Hay devotos gurús que yo los miro y se me genera una sonrisa de oreja a oreja porque estuvieron ahí siempre, me acompañaron en mi vida espiritual. Pero también sé que cuando le hicieron una pregunta, otro gurú quizás lo respondió de una manera que a mí me hacía más sentido. Entonces, con esto quiero decir, uno siempre tiene que buscar la asociación que uno le hace bien, la asociación que sea nutritiva para uno. Y en estos temas de pandemia, con esto quiero decir, con estos temas, estos tiempos de pandemia, acá el templo de Santiago de Chile, si bien esto es una clase y con Buenos Aires estoy viendo en Chile, entonces acá el templo, claro, en este momento está cerrado por circunstancias X, y la pandemia también imposibilitó también juntarnos. Pero al mismo tiempo, esto siempre se dice, la tecnología puede usarse. Estoy tratando de resumir, estoy un poco ahí contra el tiempo, entonces se puede profundizar más. Pero en lo personal, a mí esta virtualidad me trajo muchos beneficios. Me encontré con una modalidad de prédica que me hace mucho sentido, me encontré con viejos referentes. Uno, como decía, uno de mis Shiksha Guru en Conciencia de Krishna fue Raunath. ¿Por qué? Pues yo escuchaba hardcore y él tenía la banda hardcore consciente de Krishna más importante del mundo. Él siempre fue un Shiksha para mí. Ahora él está involucrado en otro tipo de prédica. Entonces, él es profesor de yoga, tiene un podcast. A mí me hace mucho sentido los podcasts. Hay muchos podcasts en afuera, en habla inglesa. Me encantaría hacer uno en español. Y claro, entonces yo me fui relacionando con Raunath de esta manera, en este momento, escuchando su podcast. Él forma parte en este momento de la congregación del Bhakti Center. Me conecté con el Bhakti Center, veo esa modalidad y es la modalidad que a mí me hace. Entonces, si bien a mí en el Bhakti Center nadie me conoce, pero yo por lo menos me meto a sus charlas, a sus conferencias, a su podcast, la modalidad de Raghunath Swami finalmente. Hoy por hoy, lo digo abiertamente, en una clase pública, me siento mucha afinidad con la modalidad de prédica de Raghunath Swami. Raghunath Swami no viene a Sudamérica, pero Raghunath Swami me puedo ¿cómo vincular con él a través de estos medios digitales. Me meto a YouTube, veo iniciaciones de Raghunath Swami por YouTube,
veo podcasts que son casi todos hechos por discípulos de él. Raghunath, hoy por hoy, él es discípulo de otro guru, pero está refugiado en Raghunath Swami de manera shiksha. Es como aprovechar la Entonces, situación para irse asociando con lo que a uno le hace claro, sentido, claro, con las opciones que hay claro, virtuales también. la virtualidad trajo eso también, que podemos estar escuchando clases de gurús que antes no escuchábamos, porque uno se conecta al Zoom y puede estar escuchando una clase de un gurú que no venía a nuestra zona. Y entonces, claro, aprovechemos esto, obviamente. La presencia física es importante, en algún momento lo vamos a necesitar, en algún momento lo vamos a hacer servicio para el devoto de manera física, es súper importante para las deidades, pero aprovechemos estos medios virtuales para llevar nuestro bhakti al mejor lugar que podamos llevar. Y en esta clase hoy están conectados muchos hermanos espirituales míos. Bueno, muchos, no sé si muchos, somos poquitos los que estamos conectados y dentro de este poquito hay varios que son mis hermanos. Entonces, con esto que acabo de decir claro, mi modalidad de prédica hoy por hoy me gusta, me siento muy afín con Raghunath Swami. Mi apego por mi guru ha sido siempre el mismo. Mi guru me da la clave justa, la palabra justa, en el momento justo. Pero todos sabemos que nuestro guru no se expone mucho públicamente por razones X. Entonces, claro, hay que buscar la modalidad de prédica que es más no cómodo. Hoy por hoy me siento muy, muy a gusto con esta modalidad de Raghunath Swami, el Bhakti Center. Bien, digo esto para no se genere alguna suspicacia por ahí. ¿No? Igual no importa, pues está bien, el Shiksha Guru es una posición súper importante en la vida espiritual del devoto. Está el Diksha y está el Shiksha. Bien, voy a dejar por acá. Les agradezco a todos los que llegaron hasta el final. Muchas gracias. Hare Krishna, mis reverencias a cada uno de ustedes, mis abrazos, mis mejores deseos. Me dice Akshay Baladea, muchas gracias por la hermosa y detallada clase. Muchas gracias a ustedes, de verdad. El Bhakti es de ida y vuelta. Si no hay quien escucha, no hay quien habla. Si no hay quien habla, no habrá quien escuche. Entonces, de esto depende mi avance en la vida espiritual. Soy muy inútil para muchas cosas. Nunca aprendí a tocar música bien, a pesar de haber vivido en un templo. Pero Krishna siempre me abrió las puertas de poder hablar de él, de filosofía, dar clases, y es lo que siempre he tratado de aprovechar. A veces lo hago bien, a veces lo hago mal, pero muchas gracias a todos ustedes. Hare Krishna. Jai. Jai Srila Prabhupada ki Jai.